a todos. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Marina, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues estoy súper contenta de que vamos a hablar de una mujer muy inspiradora para mí ahora que estoy estudiando programación. Y es una mujer que vaticinó el futuro. Bueno, vaticinó lo que ahora vivimos. ¿Quién es ella, Antonio? Mira, te he traído hoy a la librería La Lumbre para hablar de Ada Lovelace. Estamos en el Día Internacional de Ada Lovelace, que se celebra desde 2009 los segundos martes de octubre. La primera programadora informática de la historia. ¿Por qué se le considera la primera programadora, Antonio? Mira, pertenece a una familia aristocrática. Ella empezó a estudiar desde muy jovencita, tuvo mucha curiosidad por adquirir conocimientos de ciencia, de astronomía, de música, de latín, y va a conocer a científicos muy importantes, por ejemplo Faraday. Va a tener tutores también de alto relieve científico y matemático. Entre otros va a tener como tutora a la matemática Somerville, que le va a iniciar en el mundo de la ciencia y la va a animar a progresar en él. Somerville había traducido las obras de Laplace, nada menos. Ella va a aportar grandes ideas para el avance de las futuras supercomputadoras. Wow. ¿Quién fue Ada? ¿Fue hija de quién? ¿Y por qué tiene tanta carrera tanto artística como lógico-científica? Mira, Ada nace hija de una aristocrática, con muchos medios económicos, pero también hija del poeta romántico Lord Byron, aunque nunca le conoció en persona. El matrimonio de sus padres fue un desastre, duró muy poco, y la madre con su hija Ada Byron le abandonaron, y ella decidió que nunca tendrían contacto entre el padre y la hija. Ada Byron va a ser introducida por su madre, por sus tutores, como te decía, en el campo de la ciencia, y va a tomar contacto, entre otros, con Babbage. Babbage está diseñando en aquel momento una calculadora capaz de resolver problemas a gran velocidad y de hacer muchas operaciones, lo que se llamaba la máquina diferencial. Pero esta calculadora va a tener algunos problemas a la hora de introducir algunos números infinitos, con infinitos decimales. Por ejemplo, un tercio que es un número sencillo, introducirlo en una calculadora es imposible porque tiene infinitas cifras decimales. Y va a diseñar una segunda calculadora, la calculadora analítica, la máquina analítica. Wow, que dicen que si se hubiera construido la primera hubiera sido del tamaño de un estadio, ¿no, Antonio? Sí, eran en aquellos casos tamaños enormes. La máquina aquella, probablemente el diseño que estaban trabajando ocuparía una gran superficie para poder utilizarla. Va a traducir un informe, Ada Byron, que se publica de una de las conferencias de Babbage, y le va a añadir sus opiniones. Sobre esta máquina. Sí, sobre la máquina analítica. Había dado una conferencia en Turín y ella, como te digo, va a añadir sus opiniones, va a estudiar a fondo la máquina, va a conocerla muy bien y va a completar el informe ampliándolo enormemente. Y le va a introducir algunas ideas que por entonces eran absolutamente novedosas, y es que la máquina pueda aceptar órdenes desde fuera y repetirlas, aplicarlas de forma repetida y resolver determinados problemas que se les mande. Por ejemplo, va a ser capaz de encontrar los números de Bernoulli. Ese va a ser probablemente el primer programa informático de la historia que va a introducir, como decimos, Ada Lovelace. Que fue un poco inspirado también en los telares, ¿no? Sí, en aquellos momentos estamos en la plena revolución industrial y están empezando a utilizarse telares mecánicos. En estos se utilizaban unas tarjetas perforadas para que el telar reprodujera y repitiera determinados dibujos. Ada se va a inspirar en esas tarjetas para darle las órdenes al ordenador que está diseñando Babbage, y estas van a ser el mecanismo de interrelación entre la máquina y el computador. Y va a ser por primera vez, como te digo, la primera persona que elabora un programa informático. Oye, Antonio, ¿estas tarjetas serían como las que utilizamos para checar en los trabajos? Sí, sí, muy similares, con agujeritos perforados, y dependiendo de dónde tuvieran los agujeros, tenía una orden u otra diferente y se podía repetir esa orden metiendo la tarjeta diversas veces. Yo lo viví. ¡Qué vieja me siento! No, no, se utilizaron hasta hace muy poco, se han utilizado hasta hace muy poco, ha cambiado muchísimo. Los ordenadores afortunadamente han cambiado mucho. A finales del siglo XX en Estados Unidos empiezan a construirse las primeras supercomputadoras. Otra gran informática, Hopper, va a construir grandes supercomputadoras que ocupaban 25 metros cuadrados, pero que podían realizar 8.000 sumas en un segundo
y Wow. eran, bueno, pues muy potentes para la época. Eso se va a conseguir en Estados Unidos a finales del siglo XX, pero en el siglo XIX Ada Lovelace en Inglaterra está a punto de construir las primeras supercalculadoras, pero que no pudo ser. Bueno, y hay mucha gente que le hace homenaje a Ada, ¿no? O Eira, con programas como de la defensa de Estados Unidos, me Sí, parece. sí, tiene mucho reconocimiento. Tardó en ser reconocida, pero actualmente tiene mucho reconocimiento en muchos países. Por ejemplo, en España algún instituto de enseñanza secundaria lleva su nombre. Y en Estados Unidos también se la ha reconocido mucho. Entre otras cosas, algún programa secreto del ejército lleva su nombre. Wow, me encanta esta mujer y me sirve de inspiración. Antonio, pero tú nos ibas a hablar de otro personaje muy interesante, muy poco conocido. ¿Quién es? Sí, es muy importante dejar claro que no ha sido una sola científica, que no es una casualidad en la historia, que ha habido muchas mujeres científicas a lo largo de toda la historia y en muchos países. Empezando hace 6 siglos antes de Cristo, encontramos, por ejemplo, a Teano y sus hijas. Teano es la esposa de Pitágoras. A Pitágoras le conocemos mucho por su teorema y por muchas más, pero a Teano, a su esposa, no la conocemos prácticamente. Y trabajó mucho en lo que llamamos el número de oro, la proporción áurea, un número que encontramos hoy en día en todas las tarjetas de crédito, que encontramos en todas las caracolas, en las amapolas, en el Partenón, en algunos dibujos de Leonardo da Vinci, un número que tiene mucha importancia y mucha relación con la estética, un número muy importante que estudió Teano. Desde entonces, desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad, hasta Hopper, que decíamos antes, a finales del XX, ha habido muchísimas mujeres científicas que han hecho grandes aportaciones en muchos países. Wow, pues me parece súper interesante y bueno, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y bueno, los invitamos a seguir viendo los vídeos, a seguir ilustrándose y tú nos querías contar algo de los libros, Antonio, Sí, y de las recomendaciones. sí, podemos encontrar libros muy interesantes sobre Ada Byron, aquí en esta librería de la Lumbre, por ejemplo, con dibujos, con historias, con anécdotas, con curiosidades, y es muy interesante la vida de ella, capaz de dar entero historias para una película enorme, para un gran libro, y sería muy bonito que nuestras abuelas le contaran a sus nietas historias de mujeres científicas como Ada Lovelace. Claro, y que las mismas madres o padres, o sea, lleven a sus hijas y les inculquen la ciencia, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias y gracias a todos por vernos. Nos vemos la siguiente vez. Bye. Adiós. Chao.